estamos con el tema principal de hoy en Zona Culta. ¿Cómo no podía ser de otra forma con las fiestas a las puertas en estos días? Halloween es el tema principal de hoy. Para ello, dos especialistas en la materia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Javier. Muy buenas noches, Dan. Encantado de volver a estar aquí. Un tema que nunca habíamos tratado aquí en Zona Culta, Javier, y mira que hemos tratado temas. Pues sí, fíjate qué fiesta más interesante, o qué fiestas más interesantes, porque no podemos olvidar que Halloween es una cosa y el Día de los Santos Difuntos es otra, y ahora lo vamos a explicar. El Día de Todos los Santos es una tercera cosa más. Ahora vamos a intentar arrojar luz sobre todo esto, sobre cómo en nuestra cercanía, en nuestra Europa, se vive y cómo se ha ido desvirtuando, por decirlo de alguna manera, esta festividad. También vamos a ver cómo se vive en otras partes del mundo, más concretamente en Asia. Este libro que nos trae aquí Yokai, David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. En Asia, así rápidamente, ¿qué diferencia hay con lo que conocemos aquí del Halloween? Bueno, lo que conocemos Halloween como la tradición americana, realmente de todo ese mundo consumista es muy parecido, pero sí ya más lo que es el sentimiento, ¿no?, de la celebración del Día de Todos los Santos, es apenas completamente lo contrario. Allí se vive como un día de alegría, de celebración, de reunirse de nuevo con los familiares que han fallecido. Entonces, bueno, es muy interesante de investigar este tema y bueno, creo que lo podemos tratar muy curiosamente. Eso es muy curioso, eso que me decías de celebrar la muerte, que creo que es el tema principal de hoy, la muerte y de cómo se vive según la cultura que se tenga. Y esto es algo creo que es muy importante, Javier. Cómo se vive la muerte según en qué zona y el celebrar la muerte o llorar a los muertos, que es algo muy diferente y una manera, pues bueno, con una diferencia extrema de abrazar a otra parte de la vida que no deja de ser la muerte, ¿no? Bueno, verás, depende de a qué fiesta nos estemos refiriendo. Si nos estamos refiriendo al Halloween norteamericano, eso tiene una historia, que es bastante curiosa, que es bastante bonita, y nuestra celebración más occidental, más europea, más española, es el Día de Todos los Santos, que es el día 1 de noviembre, que curiosamente no es ese día cuando se celebraba, sino el día 13 de mayo. Lo que ocurre es que esto chocaba mucho con las ideas de aquel tiempo. Nos estamos moviendo en torno al año 610, siglo VII después de Jesucristo. Y había un especial interés en acabar con una tradición irlandesa de Irlanda del Norte, más en concreto, que es la festividad del día 30, del día 30 de octubre, en el que curiosamente, y fíjate qué denominador común con otras tantísimas culturas que hemos estado viendo en otros programas anteriores, se celebraba el éxito y se daba gracias a los dioses de la cosecha que se había recogido. Era cuando se pasaba del equinoccio de verano al equinoccio de otoño, el final de la cosecha, que era cuando se recogía. Pero la cultura celta, que es de donde emana todo esto, también entendía que ese día en concreto y esa noche la línea, la frontera que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se hacía laxa, se flexibilizaba, con lo cual los fallecidos, los muertos, los duendes, las hadas, tenían más facilidad para durante esa noche rondar por el mundo de los vivos. Eso es el Samhain. Pero la cultura cristiana en el siglo VII no tiene nada que ver con esto, puesto que hubo un emperador exactamente en el siglo IV, el emperador Diocleciano, que mandó matar tantísimos cristianos, tantísimos, que era imposible conmemorar un día por cada
por cada persona cristiana fallecida. Entonces, en el año 610 aproximadamente, se determina conmemorar un único día para honrar a todos aquellos cristianos que habían fallecido a manos de este emperador. Y se determina el día 13 de mayo, que se posterga al día 31 de octubre para pisarle un poco el terreno al Samhain irlandés. Al final lo que hace un poco, entre comillas, a día de hoy, la gente prácticamente confunde esos 2 días. Claro, son 2 cosas totalmente diferentes. Y han convertido en la fiesta de Halloween, claro, que proviene de Irlanda, como hemos dicho, aunque comúnmente siempre decimos americana. Pues no es americana, es irlandesa, y la emigración irlandesa, cuando va a Estados Unidos, no solo exporta su experiencia, sus trabajos, sino que también su cultura, y se expande rápidamente no solo por Estados Unidos, sino también por Canadá. Y de ahí es donde se va escenificando, se va comercializando la idea de Halloween, que también tiene una historia, porque lo representativo del Halloween irlandés no es la calabaza, eso se instaura en los Estados Unidos, sino los nabos huecos donde se ponía una velita, y la velita tenía un significado que ya explicaremos. O sea, curioso también que digamos que al final es la hortaliza, por así llamarle, que más sobra, ¿no? En ese lugar, la que se utiliza, pues bueno, para dar un poco de icono, ¿no? a esta fiesta, ¿no? Fiesta que me relacionabas, David, tú con el Obon japonés, el Día de los Muertos. Sí, así es. Bueno, es que de hecho en Japón Halloween se celebra, pero se celebra sin absolutamente ningún tipo de significado religioso. Simplemente es un día de fiesta en el que disfrazarse, como pasa, bueno, realmente claro, en casi todas partes. Aquí prácticamente, y a la audiencia, para que no se líe un poco, vamos a ir saltando prácticamente por todos los continentes para ir viendo y ir conociendo cómo se celebra esto. Y como tú bien decías, a día de hoy aquí es una fiesta. O sea, eso es indudable. Aquí no se celebra con ninguna, con ningún símbolo religioso. Absolutamente, ¿no? Aquí es una fiesta, los niños salen a la calle. Casi como un carnaval, ¿no? Correcto. Pues Japón tiene la particularidad de que se celebra el Día de Difuntos 3 veces al año. Lo que pasa que el más famoso es el Obon, es el más importante. Se celebra en los equinoccios de primavera y de otoño. Y después, aparte, se celebra en el Obon, que es entre el 13 y el 16 de agosto, según el calendario solar. Porque en Japón, es también muy curioso, hay 2 calendarios, el solar y el lunar, que es como un mes y medio antes. Y dependiendo de qué regiones, pues se celebra antes o después, pero bueno, es en agosto cuando se hace siempre. Y bueno, es una fiesta que dura unos 3 días, y su origen, la leyenda nace del budismo, que bueno, acaban importando de la India, de toda la zona de China, en el periodo Heian lo acaban importando, y hace referencia a una leyenda en la cual un discípulo de Buda llamado Mokuren utiliza sus poderes para ver qué había ocurrido con su difunta madre. Entonces ve que su madre, en vez de haber llegado pues, a un cielo, una especie de paraíso, había caído en el infierno. Y entonces acude a Buda y le pregunta, ¿cómo puedo salvar a mi madre? Porque de hecho la había visto que estaba colgada boca abajo y sufriendo muchísimo. De hecho, Obon es una abreviatura de Urabon-e, que significa colgado boca abajo. Bueno, Buda le dice que tiene que realizar una serie de ofrendas el día 15 del 7º mes. Y de esa forma consigue finalmente rescatar este discípulo a su madre, y bueno, juntos bailarían llenos de alegría y demás, dando lugar a la danza típica de estas fechas, que es el Bon Odori. Bueno, ese es un poco el origen mítico de esto, sí, es la leyenda. Surge en torno a hace unos 500 años que se lleva celebrando esta festividad así propiamente dicha, y es
está muy encaminada, eso, como decíamos, a celebrar que los difuntos, sus espíritus, vuelven con nosotros. El primer día, bueno, esto tiene un montón de rituales que Claro. cada día tiene su propio ritual. El primer día se encienden como unos farolillos para que los espíritus puedan encontrar el camino a casa. Se levantan unos altares en cada una de las casas, en cada uno de los hogares, en los que se ponen los platillos de comer favoritos de los difuntos, se les pone sake. También es muy curioso, se coge una berenjena y un pepino y se les ponen unos palitos y se hacen como si fueran un caballo con el pepino y una vaca con la berenjena. Esto se hace porque se dice que se quiere que el difunto venga velozmente montado en el pepino, que es como un caballo, y que se vaya plácidamente y cómodo en una vaca, que es la berenjena. Entonces, bueno, se hacen todos estos altares y demás el primer día. También la noche del primer día se realiza el baile del Bon Odori, se pasa toda la noche bailando alrededor de unas tarimas con los tambores típicos japoneses. El segundo día es el día en el que se va a visitar el cementerio, en el que se va a limpiar las tumbas de los familiares. Y bueno, también hay una serie de servicios religiosos en los templos, aunque es un día también muy enfocado a estar juntos en familia y a recordar cómo eran pasar tiempo con estos difuntos que les A recordar gustaba. anécdotas, entiendo, Claro. de estas personas que ya no están. Es un día para estar en familia y disfrutando. Y después el tercero de los días es como el día de la gran despedida. Y bueno, se realizan muchos rituales diferentes dependiendo de en qué zona de Japón estés. Hay algunos muy impresionantes, como el que se celebra en Kioto, que se llama Gozan no Okuribi, que básicamente son 5 montañas distintas en cuyas laderas se prende un kanji, una letra distinta, de tal forma que al final son 5 caracteres en llamas iluminando todo el horizonte, y cada uno pues con su propio símbolo y significado, Claro. que al final es como una despedida. Y bueno, también es muy curioso, ¿no?, que llevan farolillos con el emblema familiar que después tienen que poner. Entonces está muy marcado siempre lo que es que el fuego sirva como guía a los espíritus. Y Eso, bueno, eso es algo que creo que también es común aquí y que por eso en un principio que decías antes, después hablaremos de las calabazas, de las velas. ¿Por qué se utilizan esas velas? Exactamente para lo mismo. Las velas, como siempre, tienen una doble lectura en función de lo que estemos hablando, de Halloween o del Día de Todos los Santos. Es que parece que es lo mismo, pero no tiene nada que ver una celebración netamente religiosa con otra un poco supersticiosa. Bien, el tema de las velas en nuestra cultura, en el Día de Todos los Santos, es para dar luz a esos espíritus, a esas almas que vagan deambulando por esos lugares, por esas tinieblas, con cosas pendientes que tengan que hacer. Se les pone una luz para que obtengan o bien luz, claridad, para que puedan ver el camino fácilmente, o también energía. Una de nuestras colaboradoras, Ana, diría que el Día de Todos los Santos es totalmente contraproducente poner velas. No sé, desconozco por qué, pero la tradición católica es esa. La tradición de Halloween es totalmente diferente. O sea, esto arranca de hace unos cuantos cientos de años, cuando el diablo, en un pueblo de Irlanda del Norte, quiso averiguar si era verdad la fama que tenía un tal Jack de ser un hombre malísimo, el más malo, el más perverso de todo el poblado, y además tremendamente tacaño. Entonces el diablo quiso comprobarlo y, disfrazándose de un usuario más de aquella taberna, pues estuvo echando unos tragos con Jack. Cuando llegó la hora de pagar, ni uno ni otro no podían hacerlo.
Entonces el diablo dijo, bueno, pues lo siento mucho, Jack, pero tienes que venirte conmigo al infierno porque he constatado que eres realmente malvado y tu sitio está conmigo en el infierno. No, Jack ahí intentó negociar con él y llegó a un acuerdo, que volviera por él cuando pasara un año. Cuando pasó ese año, el diablo volvió, le dijo que lo dejara unos cuantos años más, engañó al diablo, le hizo subir a un árbol y le puso una cruz de plata que Jack llevaba siempre, con lo cual el diablo no podía bajar del árbol. Y así Jack obtuvo esos 10 años. Lo que ocurre es que ya falleció antes de cumplir ese pacto, ese trato. Y el truco o trato viene un poco también por ahí. Fíjate qué curioso y cómo las tradiciones se van adaptando a la sociedad en donde se reproduce. Bueno, pues cuando muere Jack, va para el cielo y San Pedro dice que allí nada, que su sitio está abajo. Cuando llega a ver a su amigo el diablo, que lo había engañado en 2 o 3 ocasiones, el diablo, mira, yo no quiero saber nada de ti y además, llévate estas ascuas ardiendo porque ni vas a entrar aquí, ni vas a entrar en el cielo, ni en el purgatorio. Vas a estar dando vueltas por toda la eternidad entre los reinos del mal y del bien. Así que tú mismo. Y le lanzó unas ascuas, y esas ascuas en la tradición irlandesa se equipara con el nabo por el color rojizo, rojo incandescente, que es lo que trataba de representar para que Jack el de la linterna, se pudiera orientar, para que su espíritu se pudiera orientar. Cuando esto llegó a los Estados Unidos, la verdad que la cosecha de nabos dejaba mucho que desear. Lo más abundante que era, como tú dijiste antes, calabaza. Claro. Pues ahí está la calabaza, se le pone la velita para que la calabaza sea una linterna, para que Jack pueda orientarse. Y es el trato que hizo Jack. El truco o trato viene que si no hacemos trato, o sea, si tú no me das dulces, algo dulce para que yo esté contento, para que yo esté bien, soy un espíritu maligno, vengo disfrazado de monstruo, si no quieres trato, pues tendré que hacerte un truco. El truco que hacía Jack, el espíritu de Jack cuando iba a las casas y tal, era que maldecía la casa con todos sus ocupantes. Esto se suavizó ya, gracias a Dios, y el truco se equipara a broma pesada. Los niños le tiran huevos, le tiran cosas a la fachada de la casa. Y esa es la explicación de por qué en una tradición se utilizan ciertos símbolos y en otra otros muy distintos. Y es muy curioso cómo se ha transformado toda esta historia que tú contabas hasta que los niños acaban disfrazándose, que ahora veremos por qué se disfrazan y de qué se disfrazan, pero acabar haciendo lo del truco o trato relacionado con Jack. No sé si allí en Asia, bueno, pues en aquella zona, también los niños también se disfrazan y van por las casas, porque sé que es algo que ocurre, al menos en Sudamérica, que también lo veremos ahora, pero no sé si allí en Asia ocurre lo mismo. ¿Se disfrazan los niños y van por las casas pidiendo lo del truco o trato o no? Ocurre, pero para celebrar Halloween. Ocurre sin un significado religioso propiamente dicho. Podemos hacerlo como aquí. De hecho, en Japón, año tras año, Halloween se va haciendo cada vez más popular. Igual que aquí. Igual, exactamente igual que aquí. De hecho, la fiesta más famosa de Japón, así la congregación de Halloween más famosa de Japón, congregó a más de 100.000 personas en 2019, que fue justo antes de la pandemia. Claro. Entonces se hace un desfile de disfraces y al final se acaban dando premios a los mejores disfraces. Y bueno, pues básicamente ese es el espíritu más. O sea que se ha llegado, bueno, el mundo está globalizado en su totalidad, eso es algo que hemos tratado aquí también, y evidentemente cualquier fiesta de cualquier país que se salga un poco de lo común
Si gusta, llega a todos lados y vemos que también ha llegado allí y exactamente igual, o sea, es un calco, porque si los niños al final van pidiendo lo del truco trato, ¿no? Los caramelos, pues es que ha llegado exactamente igual, clonado a lo que se hace en Estados Unidos, que es lo que tenemos aquí en España. ¿Por qué se disfrazan los niños? Los niños... Si es que tiene una explicación, igual no. Sí, sí. Y hablamos de Halloween, evidentemente del Día de todos los difuntos, no. El Día de Todos los Difuntos nuestro es una especie de recuerdo a todos los mártires que fallecieron por el siglo VII. Pero los niños se disfrazan y fíjate que antes hemos estado comentando al principio el Samhain. El Samhain es un día, es una noche en lo que la barrera entre los vivos y entre los muertos, los espíritus y los que estamos vivos, en teoría vivos, habría que matizar mucho eso de estar vivo, se pone laxa y los espíritus de todo tipo, no solo los buenos espíritus, sino también los malos, pueden campar por sus anchas por toda la tierra. ¿Qué son esos espíritus? Independientemente de que hay espíritus buenos, espíritus malignos, demonios, espíritus de brujas, duendes, hadas, gnomos, todos esos espíritus malignos que están ahí, que intentan hacernos daño, son los que se representan en Halloween a través de los disfraces que supuestamente son monstruos. Lo único que ocurre es que como ya se comercializa todo, se comercializa Drácula, que no tiene nada que ver, claro. Con lo cual hay niños que están disfrazados del conde Drácula, hay niños que están disfrazados de Frankenstein, por ejemplo, o de lo que tú quieras, pero que sea malo. Del juego del calamar ahora, seguro. Sí, este año seguro. Claro, porque además también deberíamos hablar algún día sobre el juego del calamar, que seguro que lo has visto al completo. Sí, sí. Y bueno, es una serie, ¿no?, de Netflix que está dando muchísimo de qué hablar. Entonces los niños se disfrazan muy bien, tampoco sin saber el porqué. No, únicamente para disfrutar. Es algo que es una fiesta más infantil que otra cosa, que los niños se divierten mucho, van con su grupo de amigos de casa en casa, pero la razón de por qué se representa eso simbólicamente es que los espíritus malos andan por aquí. Al contrario que en carnaval, que sí es una fiesta, pues bueno, mucho más de mayores, por así decirlo, aquí es prácticamente de niños a adolescentes, ¿no? Otro país muy curioso donde el Día de Muertos, que lo hablábamos fuera de cámara, México, también varios días donde celebran esta festividad, ¿no? Esa película Coco, que también creo que recrea lo que sería para ellos estas fiestas. ¿En qué se basan ellos? ¿Se basan exactamente lo mismo que nosotros? ¿Te gusta especialmente México? Me encanta México. Es un país riquísimo, con una cultura riquísima, ancestral, de miles y miles de años. Bueno, ya hemos hablado de algunas culturas que han estado ahí fincadas, y ellos lo ven de forma un poco distinta. El día 1, por ejemplo, pues es un día, bueno, que ellos pasan rezando, pero el día 2, el día que se da un homenaje al difunto que se ha ido, prácticamente los cementerios están de puertas abiertas. Es una jornada nocturna de puertas abiertas. Hay fiestas en cada panteón, en cada tumba, donde se bebe, se canta, se baila. Se celebra la muerte, que era lo que se celebra, pero como un homenaje a la persona que está fallecida. Incluso hay composiciones de canciones que son pequeños poemitas, que son las calaveritas, que se cantan delante de la familia, o sea que la familia es de obligado cumplimiento que esté esa noche en el panteón del familiar o de los familiares fallecidos. Dura varios días, como decíamos. ¿En qué consisten esos días? Que aparte de esto que decimos, ¿no?, que pasan la noche allí, ¿qué más hacen? Bueno, ellos, fíjate qué curioso, mezclan lo que es el rezo, o sea, no dejan de rezar, pero lo vinculan a una
a un aspecto festivo. En algún momento hay también disfraces, hay canciones, cánticos, se bebe alcohol, como si fuera una auténtica fiesta, pero sin perder ese halo de respeto que ellos consideran, son un pueblo tremendamente religioso. El tema del rezo para ellos es una constante en todos esos días, pero a partir del día 2 ellos digamos que le añaden ese aspecto festivo, no para celebrar la muerte, sino para recordar con alegría, con canciones, con comida, con alcohol. Se come la comida que más le gustaba a la persona difunta. Qué mejor manera que recordarlo. Es un pequeño homenaje, efectivamente. Estos dos son los dos aspectos que se mezclan el día de Todos los Santos en el país de México. Luego ya México es un país tremendo, claro. Es un país de muchísimas personas. Cada estado, cada pueblo hacen también procesiones con la imagen de la muerte, que la hemos visto en varias películas, donde se representa la calavera, un esqueleto, la pasean y tal. Ya cada poblado y cada estado le añade ese granito cultural que enriquece aún más la fiesta. México, como decíamos antes, es una auténtica pasada. ¿Halloween como tal también se celebra? ¿Halloween como tal lo conocemos aquí en España o lo mismo que se ha extrapolado allí a Japón? Sí, bueno, México sí. México no escapa a esa influencia norteamericana, ¿no? Pero no solo México. Podemos hablar de Costa Rica, de Puerto Rico, todos estos países, y por supuesto México, frontera con Estados Unidos, no escapa tampoco a la cultura norteamericana del Halloween, pero no es algo que acaba de arraigar en la cultura mexicana. Ellos siguen siendo fieles a toda esa cultura tan rica que viene de muchísimos años atrás, de muchísimos siglos atrás. Pues muy curioso también eso que comentaba Javier de esos 3 días mexicanos, que bueno, parece que prácticamente lo que mencionabas antes, David, 3 días también allí en Japón, ¿no? O sea, es muy curioso que sean 3 días. 3 días y además con ofrendas de la comida favorita del difunto, otra fiesta también alegre, ¿no? De celebrar la vida, de no mostrarse tristes, que al final pues lo relacionan todo, que es un círculo, ¿no? Y estas 2 fiestas sí que no son relativamente modernas, no han surgido por la globalización como si a su vez Halloween. Son fiestas antiguas y muy curiosos que se parezcan tantísimo estando relativamente lejos como están en nuestro planeta, ¿no? Otra de las curiosidades es que, bueno, aquí en España, como bien sabemos, ¿no? Los niños pues salen a la calle a pedir el truco o trato, ¿no? Esos caramelos, ¿no? que se les suele dar, ¿no? O esos pasteles o lo que sea. Y curiosamente, aunque bueno, es algo negativo, en algunos países sudamericanos los niños no van solos, deben ir acompañados de los padres debido a la peligrosidad con la que se vive allí durante la noche, ¿no? O sea, me parece otro dato también muy curioso. Volviendo allí a Japón y bueno, ya intentando globalizarlo prácticamente todo y ir cerrando un poco, ¿cómo son tratados allí los espíritus? ¿Cómo vienen ese salto que decía Javier allí en México, ¿no? Ese hilo tan pequeño que hay en ese día, ¿no? ¿Cómo ocurre allí? Bueno, en Japón el tema de los espíritus hay bastantes tipos. Es un país muy rico en mitología, en este tipo de folclore. Podemos encontrar varios tipos de espíritus. Algunos serían pues los yokai, ¿no? Los famosos yokais que en la cultura popular están muy de moda. Después están los yurei, que son los fantasmas más vengativos, los oni y los tsukumogami. Cada uno muy curioso, pero igual que hemos comentado antes también con el Samhain, que la frontera entre el otro mundo y este se hacía más débil, más fina y podían pasar los espíritus de uno a otro, eso también está presente en la cultura japonesa. Y entonces en estas fechas se creía que había que tener también especial cuidado, porque
podían aparecer más de estos seres de lo habitual. También, por ejemplo... Se abre como una especie de portal en estos días, que es lo que tú mencionabas. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que los yokai no son espíritus de personas fallecidas, sino que son seres vivos. Ajá. Lo que pasa que son seres vivos que habitan allá donde el ser humano no puede llegar. Es decir, la cima de una montaña, el fondo del mar, se encuentran en los límites del mundo humano. Eso es un... Las cuevas profundas, entiendo, Las cuevas seguramente profundas también, sí. Es un apunte bastante curioso a tener en cuenta, pero también la propia frontera entre el yokai y el yurei muchas veces es casi imperceptible. Por ejemplo, bueno, antes explicamos lo que son los yurei. Los yurei son los espíritus de los difuntos que fallecen con asuntos pendientes y que vuelven a este mundo para acabarlos, para o vengarse o porque tienen todavía algo. Por ejemplo, cuentan en este libro de Yokai, Monstruos y Fantasmas de Japón una historia que se cuenta del dueño de una tienda de caramelos que ve que una noche entra una mujer con pintas bastante harapientas a la tienda y le compra unos caramelos. Le pregunta quién es, ¿no?, si está bien, y se va, no responde. Así durante una semana. Y ya intrigado el hombre decide seguirla y ve que se para en la puerta del cementerio y que allí pues de pronto desaparece. Entonces, movido por la curiosidad, decide entrar al cementerio y ve que una de las tumbas tiene la arena movida y que viene el lamento de un bebé de dentro. Entonces, escarba un poco y ve que hay un niño comiéndose los caramelos de su tienda. Coge al niño, le pregunta al bonzo del templo, que es algo así como el encargado del templo, y le dice que ese era el espíritu de la madre del niño que había muerto nada más nacer este. Y una vez que ya el dueño de la tienda se hace cargo del niño, pues el fantasma de la madre ya no vuelve a aparecer. Pues eso sería un ejemplo claro de lo que es un yurei. Yokai es que tenemos un ejemplo que a mí me gusta mucho, el inugami. El inugami es un dios perro que es un ser maligno. Los yokai son también como dioses que al no recibir la veneración adecuada porque son sustituidos por nuevos dioses, como caen en desgracia y se convierten en seres como un poco inferiores pero que tienen cierto resentimiento hacia la humanidad. Entonces estos inugami existen registros de familias que se creían que poseían uno de estos dioses perro, que se utilizaban para provocar el mal de ojo, para provocarle desgracias a otras personas. Entonces eran familias muy temidas y se realizaban juicios acusando a familias de tener un inugami, de adorar a un inugami, provocando que se les desterrara o hechos de que se decía que las mujeres de estas familias heredaban los poderes sobre estos dioses, y de esta forma el matrimonio con ellas era visto como una especie de aberración total. Claro. Y bueno, había todo un rito para conseguir uno de estos dioses. El rito era terrible, muy sanguinario, tampoco creo que sea cuestión de describirlo, pero bueno, después tenemos los oni, que son algo muy parecido a los demonios que podemos entender nosotros. Creo que casi todo el que haya visto anime alguna vez tendrá la imagen de un ser que es casi como un ogro, de color rojo, de color azul, que viste un taparrabos de piel de tigre y que lleva una enorme maza de metal. Bueno, los oni también mayoritariamente son demonios come hombres, que también los espíritus, cuando se representan en Japón, normalmente no llevan piernas, son como una nube. Se supone que es que tienen que pasar en su camino hacia la otra vida por 10 jueces. Pues en la puerta del castillo del tercer juez hay 2 onis que les piden unas monedas a cambio de poder pasar, pero los espíritus no pueden llevar posesiones materiales. Entonces estos onis montan en cólera y les arrancan brazos y piernas. Entonces por eso se presentan como una especie de nube. Es una de las varias teorías que hay, pero... Y bueno, estos onis se representan como demonios. Ahí estamos viendo una imagen. Ahí está, completamente. Son criaturas también muy recurrentes en lo que sería la literatura clásica japonesa,
con bueno, varios cantares épicos dedicados a las aventuras de un héroe que tiene que acabar con un malvado Oni que ha secuestrado a una princesa o que está asolando una ciudad. Pero también los historiadores ven que hay mucha similitud entre estos Onis y las bandas de bandidos, de forajidos, que se apostaban fuera de las ciudades y que no reconocían la autoridad del emperador. Y que con actos de pillaje, sabotaje, pues acababan pues, teniendo que enfrentarse con las tropas reales. Está muy curioso. Y bueno, ya el último de lo que he dicho son los Tsukumogami, que estos enlazan con las creencias animistas propias de Japón, de todo lo que es el sintoísmo, y dicen que si una herramienta, un objeto, durante más de 100 años pertenece a una familia y ésta lo va utilizando, es como que ese objeto en cierta forma se va cargando de su energía y a los 100 años acaba cobrando vida el objeto. Entonces hay tsukumogamis de sombrillas, de azadas, de cuencos, de absolutamente todo. Lo malo es que algunos supuestamente son beneficiosos y otros pueden provocar la locura en las casas, por lo que era tradicional también hacer limpieza en los trasteros para que no se acumularan cosas. Pero bueno, en el mundo capitalista, ¿no?, que vivimos hoy en día es imposible casi que algo dure 100 años. Pero bueno. Qué curioso todo, todo lo que has contado y muchas similitudes con, bueno, con nuestra sociedad y nuestra cultura, ¿no? Hemos hablado prácticamente bueno, de América del Norte, de Estados Unidos, Canadá, en América del Sur también hemos nombrado algunos países, en Europa evidentemente también, en Asia también. Nos queda prácticamente África. Oceanía lo vamos a obviar porque seguramente debido a su cultura relativamente similar a la americana, entendemos que Halloween estará presente. ¿En África? ¿Sabemos algo? Bueno, en África es... Diferenciando entre Halloween y Día de Muertos, porque Día de Muertos seguramente tengan algún día ellos para celebrarlo. Bueno, la cultura africana es una de las más ricas. Los bailes están presentes siempre. De todo el planeta, no ya cada país, porque en África hablar de países es una auténtica temeridad. Claro. Ahí tendríamos que hablar de poblados, aldeas, claro. Y cada poblado, cada aldea, cada etnia tiene su tradición, tiene su cultura, tiene su forma de entender lo que es la muerte, que curiosamente, y fíjate que conectamos con el Samhain irlandés, todo tiene que ver con la recogida de la cosecha. Bueno, pues en muchas zonas africanas era exactamente lo mismo, ¿no? La terminación de un ciclo y el inicio de otro. Entonces, bueno, a ritmos de tambor, a ritmos de celebración, pero tiene que ver más con el mundo de esa cosecha que ha salido bien, que todo el poblado va a poder comer, es un dar gracias. Luego ya nos empezamos a adentrar en otro tipo, en una, vamos a decir así, degeneración, que es toda esa magia negra que se transporta luego a la zona del Caribe, Cuba, Haití, que es la magia negra, que es el vudú. Eso no tiene nada que ver con esos ritos ancestrales de conmemoración de la cosecha. Eso es otra historia donde lo que se persigue a través de elementos malignos, simbólicamente malignos, es hacer daño. Más que hacer daño es controlar, y sobre esto se ha estudiado ya muchísimo, sobre lo que es el vudú, el tema de los zombies, etcétera. Es algo puramente químico y que está comprobado, verificado, pero bueno, África no es un continente. África son muchísimos mundos en un único continente. Y muy rica la cultura, como tú bien decías, y bueno, donde la muerte también se celebra en muchísimos de los países, incluso países en los que sacan los muertos creo que cada 5 años y le hacen bailes y los vuelven en sedas y demás. Querías mencionar David, sobre la muerte y cómo se ve la muerte en Japón. Sí, la relación de Japón con la muerte es una relación muy complicada y muy profunda, pero que puede
no se puede entender un poco la mentalidad japonesa, sobre todo a lo largo de la historia, sin su relación con la muerte. Indudablemente no tiene nada que ver con nosotros. Aparte de hundir sus raíces en todo el mundo budista, ¿no?, que cree en la reencarnación y que al final también, ¿no?, acaba haciendo que todo esto sea visto con una especie de alegría, de naturalidad, ¿no? Hay evidentemente una pena muy grande cuando fallece un ser querido, pero no es visto como nosotros. Entonces la relación de Japón con la muerte viene sobre todo también influenciada por lo que sería la época feudal, la relación con el seppuku que cometían los samuráis, esa especie de muerte honorable, que puede ser incluso hecha, aprovechada en favor de tu señor. Entonces esto se veía claramente con los kamikaze, con todo este espíritu de sacrificio por un bien mayor que podía ser. Entonces, claro, es una mentalidad que cambia profundamente. Una mentalidad, Javier, que en Europa es muy diferente como vemos la muerte. Sí, bueno, aquí, por suerte o por desgracia... Sí, aquí siempre nos gusta decir por suerte o por desgracia porque... Hay cada cual. Claro, no sabemos quién está en lo cierto, ¿no? Hay que respetar todas las creencias. Evidentemente. Pero aquí todo ello estuvo muy marcado por las iglesias, porque en Europa no solo hubo una iglesia, y hay una iglesia, sino que hay varias, solo que la Iglesia Católica es la que llevaba el baramando, ¿no? Entonces toda la cultura de la muerte y la cultura de la vida se utilizó para controlar. Podemos decir muchísimos ejemplos de papas que son los máximos responsables de esa iglesia y su relación con y las relaciones que mantenía la Iglesia Católica con los estamentos más poderosos, pero es una cosa curiosa porque si analizas los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la conexión o la percepción de la muerte es enteramente distinta. La muerte es un castigo en el Antiguo Testamento, es un castigo que vas a obtener, pero en el Nuevo Testamento, que es cuando Jesucristo vino a poner en valor la ley de Moisés, la fue a colocar en su sitio, la muerte se intenta integrar, al menos en los evangelios apócrifos que fundamentalmente hablan de la vida de Jesús desde otras perspectivas, pero también toca el tema de la muerte. Es como un paso más, un paso natural, muy cercano a la cuna del conocimiento que abrazó Jesucristo, que se piensa que abrazó Jesucristo, que fue la filosofía esenia. Incluso se sospecha que fue muy anterior a la filosofía socrática de la Grecia clásica. Esa idea de la muerte como un paso más, como el cambio de un ciclo, la finalización de un ciclo y el inicio de otro distinto, eso es lo que viene a denotar ese Nuevo Testamento, esa celebración o esa percepción de la muerte como algo que no es necesariamente malo. Un cambio de ciclo era lo que había en el Samhain y en tantas otras culturas, el paso del verano al otoño. Eso es lo que remarca. Lo que pasa es que en el Concilio de Trento, pues se vio que esto era rentable, que ahí se podía asentar muchísimo más lo que es el catolicismo, lo que es el cristianismo, se reordenó todo, los señores estos pues lo hicieron lo mejor que supieron, se equivocaron, entre otras cosas en la fecha de nacimiento de Jesucristo, y sencillamente esa reinterpretación de los textos bíblicos lo único que sirvió era para invertir la tortilla. Desde
desde antes de Constantino, el primer emperador romano, hacia atrás, eran los cristianos los que tienen que esconderse. Con el concilio a través ya de Constantino, que fue, insisto, el primer emperador romano, ya es al revés. Ya son las otras religiones minoritarias las que tienen que esconderse del cristianismo. Fíjate lo que cambió. Y a esto se le da forma unos cuantos siglos después, y es cuando llega a nosotros el paquete de la Biblia, tal y como lo conocemos, que omite muchísimas cosas, tergiversa otras, y entre ellas la muerte. Ten cuidado porque vas a ir al infierno, ten cuidado porque esto no es un camino de rosas, pero la muerte se ve como un verdadero castigo, como algo tenebroso, como algo negativo. Fíjate qué dos libros y qué diferencia de la concepción de la muerte. A día de hoy se sigue viendo así. A mí me gustaría hacer también una pequeña puntualización también en el mundo respectivo, ¿no?, al suicidio. En la religión católica siempre se ha visto casi como un pecado, ¿no? De hecho, está estipulado como pecado. Es un pecado. Sin embargo, en el mundo oriental, en el mundo asiático, concretamente en Japón, el suicidio ha llegado a ser visto como algo honorable y como una muestra de firmeza y de sinceridad. Muchas veces se ha dado... Mencionabas antes los kamikazes, el hacerse el harakiri, ¿no? Algo que... Claro, bueno, es un cambio de paradigma completamente. Más allá de un sacrificio, es que muchas veces un samurái quería aconsejar a su señor a tomar una determinada decisión y decía: estoy tan convencido de esto que me voy a suicidar para que veas que soy completamente recto en lo que pienso. Y era visto de esta forma. Entonces... fíjate, una cosa curiosísima es el pacto con el diablo, ¿no? El suicidio es penalizado en la cultura católica porque se entiende que lo que tú estás destruyendo es algo que no te pertenece. Claro, un regalo. O sea, y en el pacto con el diablo tampoco puedes hacer pactos, es algo absurdo, porque no puedes dar algo que tampoco te pertenece, que es tu alma. Entonces fíjate cómo muchísimas veces cuando uno piensa, muchas de esas piececitas empiezan a encajar muy bien. Evidentemente, tú no eres dueño, o sea, Dios es el que te da la vida, te pone un alma y tú no eres quien para atentar contra eso. Ese es el espíritu de por qué se penaliza lo que es el suicidio en esta cultura, mientras que en otras como la japonesa, pues es un rasgo de honor. No solo la japonesa, ¿eh? Muchísimas más. Hay más religiones que bueno, pues abogan, entre comillas, porque esto no es nada malo, entregar la vida por algunas causas. En otros momentos también hemos hablado que es muy negativo, con eso, bueno, inmolaciones suicidas y eso, bueno, atentados, ¿no?, que también hemos tratado aquí en Zona Oculta. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, David. A ti, Daniel, como siempre. Te seguiremos viendo aquí en Zona Oculta. Ya nos tienes preparado otro tema, hablando de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que dará muchísimo que hablar porque son temas muy desconocidos y muy, muy interesantes. Pues cuando queráis, aquí estamos. Muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Dani. Nosotros continuamos aquí en Zona Oculta, pero antes de irnos a la pequeña pausa publicitaria que tenemos preparada y que tan importante es para nosotros, recordarles que Halloween, bueno, pues deben celebrarlo y deben celebrar la vida, pero siempre con precaución y sabiendo todo lo que nos hemos contado, porque habrá muchísimas personas en el mundo celebrando este día. Así que disfrútenlo y sigan aquí con nosotros en Zona Oculta tras esta pequeña pausa publicitaria.